Buenos días. Pues ya estamos aquí con el eco. De, acabar con esto. Alguien que no. Como- Ahora sí, buenos días. Disculpen, esto no me deja- disculpen los problemas técnicos, pero es qué bonito que están ahí. Gracias a todos. Buenos días por estar. Espero que se hayan gozado con estas cantos de adoración, de alabanza. Esta última, cómo me llega, cómo me llega al corazón. Es un canto de libertad, de esperanza, de fuerza, de ánimo. Así es que con mucho amor busco las alabanzas y los cantos de adoración que vayan con el tema. Así es que hoy el tema es precisamente ese. Cuando sientes que ya no puedes más, cuando sientes que la vida te está ahogando, cuando las cosas parecen que no tienen sentido, que no se va a acabar el problema, que vamos a estar ahí. El mensaje de hoy es para eso, es para aprender para escuchar de Dios, cómo como que esos problemas siguen estando ahí, pero tu corazón cambia cuando conoces la palabra de Dios, cuando conocemos la voluntad de Dios para nuestras vidas. Esta serie se llama Cómo vivir en gozo en tiempos difíciles reales o en tiempos reales difíciles. Es el nombre de la serie, Cómo viviendo con gozo y fe en tiempos reales. Esos tiempos son así, la realidad es que no todos vivimos en un colchón de rosas, todos tenemos situaciones difíciles, todo mundo. Para uno la situación puede ser más o menos fuerte, aún pareciendo la misma, ¿no? Una enfermedad puede ser para una persona un simple resfriado, para alguien puede ser un gran problema porque no puede ir a trabajar, porque no puede proveer, etcétera. Para otra persona un resfriado puede parecer algo no tan fuerte. Pero la verdad es que todos tenemos problemas y cada situación es particular, cada situación es personal, a cada uno nos agobian los problemas de manera diferente, pero en Cristo todos tenemos una misma respuesta. Eh, tranquilo, tranquila, Dios, Dios está en control. Dios está en control y lo que tenemos que aprender a vivir es eso, el nombre de la prédica de hoy, cuando el vivir es Cristo, cuando vivimos para Cristo, cuando vivimos en Cristo, cuando vivimos por Cristo, tu mente va a tener un cambio de perspectiva. Y bueno, esto no es un lavado de coco, es una verdad bíblica, una verdad que históricamente ha ayudado a muchas personas que han predicado el Evangelio aún en tiempos difíciles. Y esa es la idea. A final de cuentas, quiero que al final todos tengamos en el corazón la seguridad de que lo que realmente vale la pena es vivir para Cristo, vivir para Él. Y si vivir para Él representa predicar su evangelio, lo predicaremos. Y si representa predicarlo en todo momento, en todo tiempo y fuera de tiempo, lo haremos, porque Él nos asegura que en eso hay bendición, que en eso hay seguridad, que en eso hay paz en tu corazón. Así es que vamos a estar en la carta a Filipenses y vamos a estudiar, a revisar los versículos del capítulo uno, el capítulo uno, versículos del 12 al 26. Así es que si tienes tu Biblia ahí a la mano, pues ten tu cuaderno para que hagas notas. Eh, Cuando es una prédica expositiva, siempre va a salir información que dices, wow, esto no lo había entendido así, esto no lo había visto así, Dios no me lo había revelado así. Y cuando tú lo escribes y pasas tiempos en oración, recuerdas esas cosas y te sirven de consuelo, te sirven de mucho consuelo. Todos pasamos por tiempos difíciles, esa es la verdad. En momentos todos hemos dicho, Señor, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? O hemos expresado, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo va a durar esta situación? ¿Hasta cuándo pues, vamos a tener este conflicto? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Por qué? Y bueno, humanamente lo único que nos queda es decir, ya no puedo más, ya me rindo, ya no puedo con todo esto.
Y esto puede ser debido a problemas familiares, de pronto un divorcio inesperado, de pronto un hijo que comete un error, una hija que comete un error, eh, problemas familiares que te angustian. Puede ser el resultado de una enfermedad. De pronto viene el dictamen médico y el resultado es esa palabra que no queremos oír, ¿no? Cáncer. Y la vida cambia, ¿eh? Conozco personas, una amiga, hermana muy querida, eh, joven, muy joven, hemos trabajado juntos, muy dinámica, muy fuerte, para arriba, para abajo, y de pronto escuché la noticia, tiene cáncer. Y su vida ha cambiado, pero su actitud sigue siendo alegre, ¿no? Está en quimioterapias, su pelo pues, ya cayó, pero mi esposa me cuenta que tiene una paz singular, una paz que no se explica, ¿no? Cuando para otros el cáncer puede ser la desgracia total, para quienes confían en el Señor, trae una paz, trae algo que dices, puede ser una crisis económica también. De pronto se queda uno sin trabajo, de pronto una deuda que no se pudo pagar, viene un embargo y cosas que te roban la paz, ¿no? No terminé de pagar, no pude terminar de pagar el carro y se lo llevaron. O no estoy atrasado en el pago de la renta, en el pago de la casa. Son crisis económicas que revientan, ¿no? Revientan el corazón y revientan la mente de forma natural. Puede ser la soledad también. Una persona que de pronto se da cuenta que no tiene amigos, no tiene familia, que ha viajado, por ejemplo, eso muchos de los que hemos viajado así inmigrando a otro país, un día nos damos cuenta que estamos solos. La familia se extraña, la comida se extraña, los amigos se extrañan y vienen unos tiempos de depresión terribles, ¿eh? Todo inmigrante pasa una época de depresión, ¿sabías? Ya sea, no importa dónde vaya, ¿eh? O sea, puede ir a un buen lugar, pero el sentimiento es el mismo. Mi hermano mayor un día en su compañía porque ya se retiró, tenía un buen trabajo en una compañía americana en México, de hecho una compañía alemana, y lo enviaron a Estados Unidos para tomar unos cursos y para capacitarse en el inglés. Fue a New Jersey. Yo estoy en Chicago y entonces tuve oportunidad de irlo a ver después de como un mes que tenía ahí. Lo habían mandado por 3 meses. Y cuando llegué, tenía un mes de estar allá, pero él sí llegó a una casa de huéspedes, iba a los cursos y regresaba, le pagaban todo. O sea, materialmente era una buena opción. Pero cuando llegué estaba sumido en una tristeza muy grande. Él es muy apegado a su familia y a sus hijos, y entonces el estar allá 4 semanas lo estaba moliendo, lo estaba destruyendo, ¿no? Y me di cuenta que no importa si estás en un, como dicen, en una, pétalos de rosa, ¿no? O estás luchando, como muchos inmigrantes trabajando, la soledad pega. Y dice uno, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué ya no puedo más? ¿No? Y eso provoca también desánimo. Estoy hablándote de todos esos sentimientos que humanamente te agobian. Y es cuando dices, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Hasta cuándo? Todos hemos pasado por eso. Y bueno, no pretendo que en este momento te pongas a chillar y te tires al piso y eso, que ganas no nos faltan de pronto. Pero yo creo que nos hagamos una pregunta. Yo creo que a veces en medio de esas situaciones uno se llega a preguntar, ¿dónde está Dios en medio de esto? ¿Dónde está Dios? O sea, no entiendo. Si Dios, si, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en medio de esto? Y esta porción de la Biblia nos va a enseñar cómo en medio de esas situaciones puede, puede tu alma, tu espíritu estar fuerte. El ejemplo, bueno, pues es que Pablo está escribiendo esta carta desde la cárcel. Y les decía el jueves que la cárcel, las cárceles romanas eran lo peor
el peor lugar para recibir un castigo, ¿no? Eran cárceles, no tenían cama, no tenían, estaban en los sótanos de los edificios o en cuevas, había oscuridad, no había electricidad, imagínate, oscuridad, había frío, había humedad, había alimañas, ¿no? Todo tipo de insectos, imagínate, había ratas y estaban ahí en ese lugar donde era muy fácil desanimarse, era muy fácil desanimarse porque estaban coartados de su libertad, pero además coartados del convivio, coartados del sol, coartados de... Era un lugar terriblemente triste. Así es que no predicó desde un lugar cómodo, no predicó o no escribió estas cartas desde un tiempo de vacaciones, eh, lo hizo desde una prisión. Y aún así hablaba de gozo. Y entonces esto nos debe llamar la atención, porque si tú conoces a una persona que está en medio de un cáncer, en medio de un problema, en medio de una situación, y te habla de gozo, debe llamar la atención. Hoy vamos a aprender precisamente que cuando no, cuando en nuestra vida, cuando Cristo está en nuestra vida, nada nos puede destruir. Y eso es poderoso, porque a veces no hay salida humana, no hay economía, no hay salud que pueda resolver ese problema. Pero cuando Cristo es nuestra vida, no a nada, nada nos puede destruir. ¿Qué les parece si me acompañan a Filipenses capítulo 1? Y esta vez voy a ir leyendo porciones para irlas revisando. Así es que voy a leer versículos 12 al 14 y voy a utilizar la versión, nueva versión internacional por hoy. El, el texto a veces es un poco complicado con el voz, pero me gustó cómo expresa la idea esta versión. Dice Filipenses capítulo 1, versículos 12 al 14. Hermanos, quiero que sepan, en realidad, lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. Es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. Gracias a mis cadenas, ahora más que nunca, la mayoría de los hermanos, confiados en el Señor, se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Ah, Aquí Pablo rescata algo muy, muy poderoso y quiere compartirnoslo. Eh, Pablo estaba preso, pero el Evangelio estaba libre. Se seguía predicando el Evangelio ahora con más fuerza, con más seguridad. A veces la fortaleza de alguien en medio de una situación nos, primero nos reta y después nos motiva. Estás en un hospital, ves una persona que está allí y dices, wow, y aún así sigue pensando en otras personas. Lo importante de aquí no es que sigas produciendo. El centro de la conversación hoy es cómo hacer que para ti lo más valioso sea Cristo y lo más importante sea predicar su palabra. Porque entendemos que sin la palabra muchas personas caminan por sus propias fuerzas y en esas fuerzas pues hay un final definido para aquellos que no conocen y aceptan a Cristo. Y, y pues sabemos cuál es el lugar, cuál es ese lugar, una separación eterna de Dios. Entonces, como nosotros hemos aprendido que lo mejor es estar en Cristo y nuestra esperanza es estar con Él un día, entonces debe convertirse eso en la fuente de nuestra motivación. Cristo debe ser el centro de tu corazón, predicar el Evangelio debe ser el centro de tu corazón. Y cuando eso está muy claro, muy definido en tu pensamiento, no hay espacio para recibir críticas, no hay espacio para sentirte ofendido, no hay espacio para deprimirte, porque estés donde estés, eh, vas a tener fortaleza. Hace tiempo escuché una historia. Un pastor muy, pues muy famoso o famoso en el sentido de sus prédicas,
de mucho impacto, de acuerdo a sus prédicas, cayó en una enfermedad y fue al hospital y estuvo varios meses en el hospital. No podía salir y al principio él se deprimió, porque para él predicar era su vida y preparar el evangelio y estar con los hermanos en la iglesia. Y cuando cayó enfermo, se preguntó, y esto es una historia real, se preguntaba, ¿por qué, Señor? ¿Qué hice mal? ¿Qué está pasando? Y se deprimía estando ahí en la cama y todas esas cosas. Pero dicen, él seguía, pero seguía compartiendo, ahí con los enfermeros y oraba por los enfermos que estaban ahí, pero seguía él angustiado de que no podía regresar a su iglesia. Dicen que una de las enfermeras una vez se acercó a él y pues es cosa que a veces decimos son milagros de Dios, son ángeles de Dios. Se acercó y le dijo, gracias a Dios de que usted está aquí. Y se quedó, dice, porque usted ha estado orando por enfermeros, por doctores, ha estado orando por otros enfermos y créame, muchos han cambiado su forma de pensar. Eh, el hecho de que usted esté aquí y esté compartiendo de su fe ha transformado la vida de muchas personas. Y sabes, a veces nosotros pensamos que Dios nos lleva a ciertos lugares y nos aparta, pero Pablo estaba en la cárcel y aún en la cárcel seguía predicando, ¿no? Y cuando esto lo lees en el libro de los Hechos, capítulo 16, ves la fuerza con la que Dios seguía haciendo milagros, ¿no? De hecho, en esa ocasión, en Hechos capítulo 16, ellos estaban orando y alabando a pesar de su situación. Y estaban él y su compañero Timoteo estaban tan metidos en la alabanza y alabando, que dice que las puertas se abrieron, la tierra tembló, las puertas se abrieron, las cadenas se rompieron, y entonces el carcelero intentó quitarse la vida, porque en ese tiempo el guardia que cuidaba la cárcel pagaba con su vida que un reo se escapara. Así era la ley romana, es la forma en que protegían que no hubiera sobornos, que no hubiera, eh, eh, ¿cómo se llama? Corrupción, ¿no? Eh, no como en México, que, bueno, es otro tema. Entonces, le ponían al preso la condena o bueno, al carcelero la pena de muerte si un reo se le escapaba. Y entonces, el carcelero está ahí, ve que tiembla la tierra, ve que las puertas, entra y ve que las puertas están abiertas y dice, ya me chupó la aguja. O sea, ya. Entonces dice que estaba a punto de él mismo quitarse la vida y Pablo le dice, espera, no te detengas, no hagas eso, estamos aquí. Y gracias a eso, el carcelero dijo, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Y Pablo le contesta, cree en Jesucristo y serás salvo. Tú y tu casa serán salvos. Y esto es el producto de esa fe inquebrantable que Pablo tenía. ¿Dónde consiguió Pablo esa fe? En un encuentro personal con el Señor Jesucristo. ¿Dónde consiguió Pablo esa fortaleza para seguir adelante en medio de los problemas? Subió persecución, estuvo lo apedrearon. Dice que a Pablo una vez lo apedrearon por predicar el evangelio, de tal manera que lo dieron por muerto. Lo tiraron ahí. De hecho, hay una porción en la que Pablo dice que en su visión él llegó al tercer cielo. Estaba, lo dejaron como lazo de cochino, no. Lo dejaron como, o sea, muerto, y Dios lo levantó. El barco se hundió en una ocasión y gracias a que Pablo estaba ahí y a una promesa de Dios, nadie murió. Todos fueron bendecidos porque aquel que en medio de la situación seguía predicando a Cristo traía fortaleza. ¿Será que tú de manera personal necesitas conocer a Cristo para traer bendición, paz, fortaleza a tu familia? Bueno, pues eso es parte de lo que paz, vamos a comprender hoy, ¿no? Pablo, estando en la cárcel, pudo haber dicho, esto es injusto, esto, esto no me puede pasar a mí. O sea, yo estoy predicando el evangelio y me traen a la cárcel. Perdón, me arruinaron el ministerio, ¿no? Eh, como todos nos hacemos los mártires, ¿no? ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué? Y, y a veces somos producto más, somos el origen de nuestros dolores. A veces no, pero
Siempre decimos, ¿por qué esto es injusto? ¿Por qué me está pasando a mí? Él no dijo eso. Él no dijo, esto me arruinó. Dijo, esto ayudó al Evangelio, según lo que vemos en nuestros versículos. Esto ayudó a que el Evangelio se siguiera predicando. Dice ese versículo 14, que la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor por mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Su desgracia, entre comillas, provocó fortaleza y ánimo en otros. La enseñanza de esto, lo que tú ves como obstáculo, Dios lo ve como una plataforma. Hay que aprender a ver las cosas como Dios las ve. Lo que tú ves como un obstáculo, como un problema, como algo que te está deteniendo, eh, Dios lo ve como una plataforma. La cárcel se volvió para Pablo un púlpito, un testimonio, una escuela de fe. Los que estaban ahí en la cárcel, este carcelero, él y toda su familia fueron salvos y fueron bendecidos. ¿Y, ¿y por qué no? Tal vez más familiares de este carcelero vinieron a Cristo. Cambió su forma de pensar. Sabemos, dice Romanos capítulo 8, versículo 28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Este es un versículo poderoso. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. No es que todas las desgracias ayudan para bien. Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Es muy diferente. A veces he escuchado esto de que no te preocupes, pues, todas las cosas ayudan para bien. Mm, Si Cristo no está en tu corazón, no vas a tener respuesta al porqué de las situaciones. Esta última canción que dice, cuando el mundo te agobia, cuando ya no tienes respuesta, cuando te sientes ahogado, ven a los pies de Jesucristo. A los pies de Jesús hay paz, hay tranquilidad. A los pies de Jesucristo hay bendición, dice esta alabanza. A sus pies, Señor. Dice que todas las cosas. Además, este versículo no dice que no solo algunas, que no solo las bonitas. Todas las cosas ayudan para bien. Es importante saber esto. ¿Qué podemos aprender? ¿Qué aplicación le podemos dar esto a tu vida y a mi vida? Tal vez hoy tú estás pasando algo duro, algo difícil, algo indecible, incluso producto de tus errores, incluso producto de tus malas decisiones. Pero déjame decirte una cosa. Dios no ha terminado contigo. Lo que hoy te duele, lo que hoy te duele, mañana será tu testimonio si lo pones a los pies del Señor. Yo conozco muchos predicadores que la base de su fortaleza es su testimonio. Hay quienes han dicho, yo vivía en una vida terrible, yo pasé por esto, yo hice aquello, pero conocí al Señor y eso me levantó. Escuchar a veces el testimonio de alguien es, es de bendición, porque, porque te deja saber que ti, para ti, contigo, Dios no ha terminado. Lo que parece un atraso en tu caminar, en tu vida, Dios lo usa como un avance. Desde el punto de vista, a veces los problemas son, pero en las manos de Dios son un avance. Sigue, sigue, sigue. Ahora, la segunda parte de esta prédica, ¿cuál es el propósito en el dolor? ¿Qué propósito hay en medio del dolor? Vamos a ver Filipenses capítulo 1, versículos 15 al 18, si me acompañan. Vamos a leer, dice, gracias. Dice, es cierto, estoy leyendo Filipenses capítulo 1, versículos 15 al 18, dice, es cierto que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen con buenas intenciones. Estos últimos lo hacen por amor,
pues saben que he sido puesto para la defensa del evangelio. Aquellos, los que predican por envidia, predican a Cristo por ambición personal y no por motivos puros, creyendo que así van a aumentar las angustias que sufro en mi prisión. ¿Qué importa? Al fin y al cabo, y sea como sea, con motivos falsos o con sinceridad, se predica a Cristo. Por eso me alegro, y más seguiré alegrándome. En el versículo 14 dice que unos, al ver sus necesidades, se atrevieron con más fuerza a predicar el Evangelio. Aquí nos dice que algunos predicaban por envidia y por vanidad, pero dice, no importa, ya sea por una cosa o por otro, se sigue predicando el Evangelio. Es que su pensamiento de Pablo no estaba en él, no estaba en lo que estaba pasando, lo que estaba sufriendo, lo que dicen de mí, sino en lo que a final de cuentas era más importante, la prédica del Evangelio. Sabes, hay personas que de pronto critican a un pastor o que critican a una iglesia. Y me ha tocado, a veces lo he hecho yo también, ¿no? Pero dice aquí, ya sea por envidia o por vanidad, cuando se hacen estas cuestiones, se utilizan versículos para apoyar esa crítica, ¿no? Sí. Alguien critica, por ejemplo, eh, un pastor de la prosperidad, ¿no? Y lo critica porque piden y piden, que yo también lo he hecho. Pero para sustentar eso, utilizan los versículos donde hablan que de Dios es toda la riqueza, que nada te vas a llevar, que Dios no vino a hacernos ricos o no vino para darnos riquezas o poder, Dios vino para salvarnos. Y entonces, ya sea por envidia, criticando a ese pastor, o por buena voluntad, hablando de la palabra de Dios, de las dos formas se predica. Y eso es lo que dice Pablo. ¿Qué importa? Al fin y al cabo, y sea como sea, por motivos falsos o con sinceridad, se predica a Cristo. Por eso me alegro y más me seguiré alegrándome. Versículo 18. Es, es como un cambio de mentalidad, es un switch que tenemos que hacer. Había gente hablando mal de Pablo, había crítica, había envidia, ¿no? ¿Qué pasó aquí en Filipos, en esta ciudad? Este, en el libro de los Hechos podemos ver que cuando Pablo llegó a la ciudad, había una mujer o una esclava de unas personas, una familia, y esta mujer tenía el don o el don, el, el talento, que los dones son de Dios, pero de hablar con los muertos, decía, ¿no? Y cuando vino Pablo y Timoteo, esta mujer, esta señorita, iba detrás de ellos diciendo, estos hombres hablan de Dios, del verdadero Dios, estos hombres predican la palabra de Dios, estos hombres. Y dice, raro, dice que Pablo se cansó y les dijo, volteó y le dijo a esta mujer, más bien le habló al demonio y le dijo, sal de esta mujer, déjala en paz. Y salió. Y, y los dueños de esa esclava, al ver que la fuente de su riqueza se había ido, pues se volvieron contra Pablo. Y entonces fueron al concilio y dijeron, este nada más trae ideas que están revolviéndonos y hablando de cosas que no nos conviene. Y están predicando un nombre de Cristo y no sé qué. Y entonces lo meten a la cárcel, lo castigan. Y empiezan a negar, ¿no?, lo que Pablo estaba haciendo, lo criticaban, había envidia. Pero eso resultó en poner más, en que Pablo fuera el foco de atención. Porque, ¿por qué lo trajeron aquí? ¿Por qué lo están acusando? Porque predica a Cristo. ¿Y quién es Cristo? Y entonces le daba la oportunidad a Pablo de decir quién era Cristo. Pablo dice, Cristo está siendo predicado y por eso me gozo. Es lo que dice el versículo 18. Por eso me gozo. Esto se llama madurez espiritual. Madurez espiritual. ¿Cuál es la enseñanza de esto? Bueno, podemos aprender muchas cosas. Santiago capítulo 1 versículos 2 al 4 nos dice algo así. Cuando estaban criticando a Pablo, podemos aprender en la misma palabra de Dios, en la carta de Santiago, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Wow. Tened por gozo cuando te encuentres en diversas pruebas, sabiendo que la prueba produce paciencia.
La prueba de vuestra fe produce paciencia. Y qué bonito es ver una persona que no se alebresta con cualquier cosa, que camina firme, paso a paso. A veces Dios no cambia el problema, pero te cambia a ti. A veces Dios no cambia el problema, pero te cambia a ti. Y eso es eterno. Dios usa el dolor para formarnos. Nos hace más humildes, nos hace más dependientes de Él y nos hace más sensibles a su voz. Yo no conozco a alguien que haya estado en un hospital o en una cárcel y no diga, Dios mío. El dolor y los problemas nos hacen humildes delante de Dios, porque nos damos cuenta que no tenemos control de todo, ya sea una enfermedad, una traición, lo que sea. Un problema a los pies del Señor Jesucristo, a los pies de Dios, te hace más humilde delante de Él. Y eso es bueno. Te hace más dependiente de su voz porque lo buscamos más. Hay veces que dicen, solo vamos a la iglesia cuando tenemos problemas, o solo buscamos a Dios cuando tenemos problemas. Pues sí, es una verdad. No debería ser así, pero un problema nos hace más dependientes de Dios y también nos hace más sensibles a Dios. Nos hace más sensible a que tienes un problema y de pronto oyes una alabanza, una adoración. Yo conozco una persona, un testimonio muy bonito. Por mucho tiempo le compartíamos, mi esposa y yo, del Evangelio, del Evangelio. Y una vez nos dijo, no me cuenten más, no me digan más, ¿no? Es más, nos dijo, ¿por qué se llevan mis hijos a la iglesia? A ver, dice que yo los llevar a los suyos a la iglesia católica. Y dijimos, ni Dios lo quiera, no es cierto. Pero un día estábamos, pues cosa de Dios, mi esposa y yo estábamos en la noche cantando y teniendo un tiempo de adoración. Ay, Dios mío, esos tiempos. Y poníamos alabanzas, porque estábamos en ese primer fuego, poníamos alabanzas y cantábamos a voz en pecho. Y esta canción, A sus pies, este, de pronto llegó esta persona que les digo, en medio de una situación, nunca supe cuál era la situación, pero su corazón estaba acongojado, su corazón estaba, y se sentó en el sillón, venía a visitarnos, Dios la trajo, estoy seguro, y Dios permitió ese momento, y no hablamos nada, ¿sabes que se sentó? Y empezó esa canción. A sus pies hay paz, gracia y bendición. Bueno, el llanto con el que ella se derramó su corazón, abrió su corazón para que Dios la abrazara y la sustentara. Fue un tiempo hermoso. En medio del problema, Dios te hace sensible a su voz. En medio del problema. Es cuando, wow, qué bonita canción. Wow, qué bonita alabanza. El Salmo 34, versículo 19, dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Eso es una promesa del Señor. Muchas son las aflicciones del justo. ¿Quién es el justo? No el que hace bien, sino el que ha reconocido a Cristo. Es justo porque Dios ha impartido su justicia. Y esa persona, un cristiano, alguien que ha recibido a Cristo en su corazón, hay muchas aflicciones, dice aquí la palabra. Dios no nos engaña. Muchas son las aflicciones del justo, podríamos decir, del que ha reconocido a Cristo como su Señor y Salvador. Pero de todas esas aflicciones, Dios, Jehová, lo librará. ¿Qué podemos aprender de este versículo, de esta porción? ¿Sabes? No preguntes, ¿por qué me pasa esto a mí? Más bien pregunta, ¿qué quieres formar en mí, Señor? No por qué, sino para qué. ¿Para qué estoy pasando esto, Señor? Y créeme, Dios no desperdicia ninguna lágrima. Dios no desperdicia ninguna lágrima. Debemos aprender por esto a declarar, o en medio de esto aprendemos a declarar que nosotros es mejor vivir para Cristo.
Filipenses capítulo 20 y versículo 21 nos lleva a esta poderoso clima de bendición. Dice capítulo 20, 19, empiezo. eh, Porque sé que gracias a las oraciones de ustedes y a la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo, todo esto resultará en mi liberación, con esperanza. Dice el versículo 20, mi ardiente anhelo y esperanza es que en nada seré avergonzado, sino que con toda la libertad, ya sea que yo viva o muera, ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo. Versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué quiere decir esto? Es una de las frases más poderosas de la Biblia, pero se deben entender. Cristo, ¿por qué tenía poder y fuerza esto de que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? Cristo era su razón de ser. Cristo era su fuerza y Cristo puede ser tu razón. Cristo puede ser tu fuerza. Cristo era su identidad. Cristo puede ser tu identidad. Y Cristo, a final de cuentas, era su meta. Era llegar a los pies del Señor. ¿Sabes? Cuando tu razón de ser es Cristo, las cosas toman un valor diferente. Gálatas capítulo 20, capítulo 2, versículo 20, dice una, frase así, dice, con Cristo estoy justamente crucificado. Y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, antes nuestra razón de ser era eh, triunfar, era comprar, era ganar, era hacer, ¿no? Y a veces nuestra fuerza era, échale ganas, pero se te acaban las fuerzas. Humanamente se te acaban las fuerzas. Tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. Se te acaba la salud, se te acaba la bendición, se te acaba todo en tus propias fuerzas. Cuando tu identidad no es Cristo, tu identidad es que eres abogado, que eres cantante, que eres esto, que lo que eres, el título que tienes, si esa es tu identidad, déjame decirte que incluso eso es temporal, es temporal. ¿No? Si tu meta es tener casas, tener dinero, tener familia, tener, también, un día te das cuenta que todo viene y se va, incluso el dinero se escapa de las manos, los títulos se escapan de las manos, todo, todo. Cuando Cristo es tu vida, y esta es una buena enseñanza, cuando Cristo es tu vida, eh, primero no te derrumbas fácilmente, no te rindes tan rápido, no pierdes el rumbo. Cuando Cristo es tu vida, no te derrumbas porque Él siempre te va a levantar. Cuando Cristo es tu vida, no te rindes tan rápido porque Dios siempre te está alentando con un versículo, con una canción, con una adoración, con una palabra, con una oración de un hermano. Porque lo dice Colosenses capítulo 3 versículos 3 y 4. eh, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, con Dios, con Cristo en Dios. ¿Qué quiere decir esto? Habéis muerto al pecado, a tus debilidades, a tus luchas, pero tu vida eterna ahora está escondida con Cristo en Dios. Es una seguridad de que ahora que eres hijo de Dios, no te va a soltar. Ahora que eres hija de Dios, Dios no te va a soltar. No hay problema, no hay situación que te pueda ahogar porque eres hija del Rey, hija de Dios. Eres hijo de Dios. Él ya te perdonó, Él ya te limpió, Él ya te lavó, Él ya pagó el precio por tu vida. Le costaste mucho. ¿Sabes cuánto le costaste? Le costaste la muerte en la cruz. Y lo hizo por ti. Ahora que has venido al conocimiento y has entregado tu vida a Cristo y le reconoces, tu vida está escondida, está guardada con Cristo, en Dios, está guardada con Cristo y con Dios, allá donde nadie la puede arrebatar.
Dice Cristo que nadie podrá arrebatar a los que son suyos. Hoy pregúntate con honestidad, ¿por qué estoy viviendo? ¿Por el dinero? ¿Por la aprobación? ¿Por la comodidad? ¿Por qué estoy viviendo? ¿Para qué vivo? Pregúntate con honestidad eso. ¿En qué? ¿O lo estás haciendo para Cristo? Porque si Cristo es tu vida, nada puede destruirte. Y lo puedes decir así, si Cristo es mi vida, nada puede destruirme. Es una promesa de Dios mismo. El resultado de entender cuál es el propósito de tu vida y cuál es el propósito que todos tenemos cuando venimos a Cristo cambia tu forma de vivir, cambia tu forma de ganar, cambia tu forma de esparcir, de recoger. Sabes, Jesucristo solo nos dio como mandamiento o como orden una sola cosa, ir ir y predicar el Evangelio, todos los rincones de la tierra. Ese fue el gran mandamiento, así se llama. Mateo capítulo 28, déjenme, no lo tenía anotado, pero Mateo capítulo 28, ¿sí? Versículos 18. Jesús se acercó y les habló diciendo, lo último, las últimas palabras antes de que Jesús ascendiera a la gloria y cuando estaba con sus discípulos y todos lo estaban viendo resucitado y en cuerpo transformado y lo vieron sanado, él solo les dijo una cosa. Jesús les dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es decir, él tiene autoridad de todo y de todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. Por tanto, es decir, por toda esa potestad, por todo, por esa fuerza que él tiene, lo único que nos pidió a todos es ir y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuál fue la instrucción? Vayan y triunfen, hagan iglesias, super iglesias, mega iglesias, hagan super congregaciones, o ve y gana mucho dinero, gana esto, gana. Jesús solo nos dio una instrucción. Vayan y prediquen el evangelio, porque con el evangelio, en el evangelio hay vida, hay vida eterna. Y eso es por lo que murió Jesús, por rescatarnos de la muerte eterna. Así es que lo más importante para nuestro Señor Jesús era predicar el Evangelio. ¿Y cómo comenzamos a predicar el Evangelio? Sirviendo a otros, sirviendo a otros. ¿Sabes? En cualquier iglesia, a veces tener voluntarios cuesta, cuesta mucho cuando el corazón del pastor no está centrado en el servicio. Cuando, eh, cuando no se predica la palabra de Dios como es. Una persona que recibe a Cristo inmediatamente tiene la respuesta de servir. Porque un voluntario que va a la iglesia y que sirve como voluntario, no llega, si el servicio empieza a las 10 y termina a 11:30, no llega a las 10. Normalmente un voluntario llega a las 9. Es más, hay iglesias que tienen que ir y preparar todo porque están rentando un lugar que se ocupa para otra cosa, ¿no? Conozco un pastor que tenía una iglesia y su iglesia rentó los domingos por la mañana, un salón de fiestas. No tenían muchos recursos, entonces el arreglo fue que ellos iban a limpiar lo que se ensuciara de la fiesta anterior. Y entonces tenían que conseguir voluntarios y el servicio empezaba a las 10 y había voluntarios que llegaban a las 7 para limpiar las mesas, limpiar el piso, limpiar las botellas, hacer toda la limpieza, poner spray porque olía, o sea, te imaginas. Y limpiaban todo el salón y ponían bocinas y ponían sillas y ponían todo, horas y horas y voluntarios. Y entonces ya armaban todo para que esperaban a los hermanos, pero esperaban a las personas nuevos, porque su gozo era ver que una persona nueva entrara por esas puertas.
¿De dónde surgía esa fuerza? No les pagaban, o sea, voluntarios. ¿De dónde surgía esa fuerza para dejar todo y llegar a 7 de la mañana? ¿No? Pregúntate una cosa. El servicio empieza, o esta prédica empieza a las 10 y yo he visto personas que se conectan, bueno, para qué te digo, en fin, ¿por qué no estás puntual si nada más es sentarte y escuchar? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón? Dice este versículo 22 al 26, vivir es servir. Vivir es servir. Allí es donde encuentras alegría y paz y seguridad. Pablo, Pablo quería irse con Cristo, ¿no? Pablo quería irse con Cristo. Dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eh, Pablo quería irse con Cristo, pero decidió quedarse por amor, o en su corazón decidió y aceptó quedarse por amor. Esto es un corazón pastoral, es un corazón, y no digo pastoral para mí, sino para todos ustedes. Eh, el, el aceptar que seguimos en esta vida, debemos aceptar que es para compartir a otros el Evangelio. Eh, Pablo no vivía para sí mismo, vivía para edificar a otros. Qué bonito es que tú empieces a no vivir para ti, sino para que otros conozcan del Señor. Mateo capítulo 20, versículo 28, nos dice, como el Hijo del Hombre no vino a ser servido ni para servir. Jesús no vino a que lo sirvieran, a que lo trajeran. Jesús vino a servir. ¿Y cómo fue su mejor manera? Sirviendo a nosotros, dando su vida por nosotros. No solo lavarle los pies a los apóstoles, que es un acto de humildad y es un ejemplo, pero a veces decimos, hay que servir como Cristo que se humilló y lavó los pies. Fue mucho más allá. Dios se despojó de sí mismo, de su dignidad, de su santidad, se llenó de pecado, cargó con nuestros pecados y murió en la cruz. Nos sirvió hasta la muerte. Cuando Cristo gobierna tu vida, ya no vives solo para ti. Cuando Cristo gobierna tu vida, ya no vives solo para ti. Ahora piensas en tu familia, piensas en tu iglesia, piensas en los nuevos creyentes, piensas en los que necesitan esperanza. Cuando Cristo vive en tu vida, piensas en los demás. Sabes, estoy trabajando en un lugar donde se sirve a las personas, es un trabajo servicio social y donde hay personas que no tienen casa, eh, ah, personas sin hogar y voy a tener cuidado con esto porque estoy trabajando ahí todavía. He visto que algunas personas no tienen a Cristo en su corazón. ¿Cómo sé que no tienen a Cristo en su corazón? Porque no ven a la persona en necesidad con amor, con empatía. Es decir, nada más entra, les dan las cosas. Y el, el miércoles eh, lo vi muy claramente. Cuando llegué a trabajar, había una familia que estaba a punto de ser ingresada, o sea, de ser recibida para quedarse esa noche. Estaba frío, es una mamá con 3 niños, una mamá soltera, con 3 niños que estaban en su carro viviendo, se quedaron sin casa, pero eso es un lugar de refugio, entonces estaban ahí. Y cuando llegué, los vi todos desorientados. Por una parte, no hablaban inglés y las personas no hablaban español, pero el lenguaje corporal. ¿No? No entiendo, pero el lenguaje corporal es amable. ¿No? Y no, ya les habían aventado donde tenían que poner su ropa, ya les habían aventado y no sabían todavía qué tenían que hacer. Y bueno, pues ya llegué y hablé con ellos en español, con la señora, y les dije, no se preocupen, van a estar bien aquí, tienen que poner su ropa de este lado, tienen que bañarse, tienen que usar estas pijamas. Le di las instrucciones, va a haber desayuno, quieren comer algo. Les di lo que ahí se ofrece, ¿no? Es que yo estaba, y algo que, wow, me partió el corazón, la niñita de 12 años, este, me dijo, ¿usted es el jefe aquí? Le dije, más o menos. Dice,
Se le quiero dar las gracias por dejarnos estar aquí. Eso me partió el corazón, porque una niñita que no tiene por qué pasar esas penas y amarguras de dormir en la calle, su hermanita más pequeña, 5 años, su hermanito de 1 año en carriola, su mamá agobiada por los problemas, y ella me dijo, le quiero dar las gracias por dejarnos quedarnos aquí. Y no era ni siquiera mi casa, era en mi trabajo. Y pensé, ¿cómo no pudieron crear este ambiente las personas que lo recibieron? Sabes, cuando Cristo gobierna tu vida, ya no vives solo para ti. Piensas en tu familia, ¿no? ¿Cuántas veces el egoísmo de un padre, de una madre, ha traído tristeza al hogar? El egoísmo de sentir que él tiene derechos o que ella tiene derechos. ¿Cuántas veces no ha sucedido? Pero cuando Cristo gobierna tu vida, ya no vives en ti, piensas en tu familia, piensas en las personas que tienen necesidad. Tu corazón cambia. Normalmente tú ves una persona eh, que ama a Cristo, está dispuesta a servir, está siempre ahí. Dice Efesios capítulo 2 versículo 10, casi con eso termino. ¿Por qué respondemos así? Bueno, dice Efesios capítulo 2 versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras. ¿Entiendes eso? Cuando Cristo viene a ti, ahora eres hechura suya, eres parte de Cristo. Y eres parte de Cristo no para creerte el santito, dice, para buenas obras, para obras de caridad, para obras de amor. ¿Qué podemos aplicar de esto? Mientras estés vivo, Dios tiene un propósito contigo. Mientras estés vivo, Dios tiene un propósito contigo. Mientras estés aquí, Dios aún te quiere usar. No pierdas eso de vista. Terminamos con esta porción. Versículos 22 al 26 de lo que acabo de compartirles. Ahora bien, acaba de decir que para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dice, ahora bien, si seguir viviendo en este cuerpo representa para mí un trabajo fructífero, ¿qué escogeré? No lo sé. Me siento presionado por dos posibilidades. Deseo partir y estar con Jesucristo. Que no. Es muchísimo mejor, dice, versículo 25. Convencido de esto. Sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para contribuir a su jubiloso avance en la fe. Así, cuando yo vuelva a verlos, porque estaba en la cárcel, su satisfacción en Cristo Jesús abundará más por lo que vieron en mí, por causa mía. Cuando tú vives para Cristo, vives para hacer buenas obras, para vivir, para amar, para cuidar. Cuando estás pensando de esta manera, los problemas que siguen estando ahí pasan a un segundo plano. Y no es que un lavado mental, es que ahora encuentras que lo que te resta el tiempo, que lo que ocupa tu mente, eh, no es tan importante. Después de todo, esto es temporal, pero lo eterno es buscar de Cristo. Y entonces lo que antes te agobiaba, porque estaba en el centro de tu mirar, en el centro de tu objetivo, ahí lo tenías todo el tiempo el problema, todo el tiempo la necesidad. Cuando empiezas a pensar en Cristo, a pensar en sus bendiciones, a escuchar su voz, a confiar en Él, a descansar en Él, tu problema empieza a hacerse a un segundo plano. Y entonces ahora puedes vivir en gozo y fe aún en medio de las situaciones difíciles. Porque ya no eres el centro. A veces ponemos mucho atención en el problema que tenemos y además cómo nos tratan en medio del problema. No saben lo que estoy sufriendo. No sí, a veces sabes que no, no van a saber las personas lo que tú estás sufriendo, pero Cristo sí sabe. A veces, aunque las personas supieran lo que estás sufriendo, no te pueden ayudar, pero Cristo te puede dar fortaleza. ¿Te fijas cómo el problema, eh, cuando pasa a un segundo plano y el primer plano es Cristo en tu corazón, tienes una nueva fuerza, una nueva vida, una nueva esperanza, puedes cantar en medio del dolor, porque estás seguro y confías en que Cristo
es Dios, en que Cristo es verdadero. Pablo estaba preso, pero no derrotado, limitado, pero no apagado, encerrado, pero lleno del Espíritu, porque Cristo era su vida. ¿No te gustaría cambiar tu forma de pensar y ahora poner a Cristo como el corazón y ver los problemas en un segundo plano? No se van a... Ahí dice, Pablo estaba ahí, seguía preso, pero y no estaba derrotado. Estaba limitado, pero no estaba apagado. Él seguía alabando. Estaba encerrado. A veces nos sentimos encerrados en medio de un problema, pero estaba lleno del Espíritu. Y eso solo puede ser cuando Cristo está en tu vida. Quiero que te lleves estas tres verdades hoy. Dios usa lo difícil. Otra verdad es que hay propósito en el dolor. Y la tercera, vivir por Cristo y para Cristo lo cambia todo. Mi hermano, si hoy quieres decir, Señor, quiero vivir para ti, quiero pensar en ti, quiero que tú seas el centro de mis pensamientos, puedes decirle así, sabiendo que este don de salvación te lo regala y te lo da Dios, porque esto viene de parte de Dios Padre Jehová. Esa misericordia viene de parte de Él, pero nadie la puede recibir si no es a través de Cristo. Entonces puedes decirle al Padre y dirigirte al Padre, Padre mío, perdóname, Señor, perdóname. Señor, déjame entenderte, déjame conocerte, déjame oír tu voz, déjame escucharte, Señor, déjame venir delante de ti. Sé que no puedo, Señor, porque, porque por mis propias fuerzas y por mis pecados no puedo venir a tu lugar santo. Oh, pero ahora que entiendo que Cristo es el camino, la verdad y la vida, te pido que en el nombre de Jesucristo, por su preciosa sangre, por su sacrificio en la cruz, por su muerte que dio por mí, te pido, Padre bendito, que me recibas, que me dejes oír tu voz, que me hagas un hijo tuyo. Te entrego todo lo que soy, te entrego mis pensamientos, mis palabras, te entrego todo, Señor. Ya no quiero seguir así, ya no quiero pensar así, ya no quiero estar así. Ven a mí, Señor. Llena mi alma, llena mi corazón. Te lo pido en el nombre de Cristo, mi Señor. Amén. Hermanos y amigos, Dios me los bendiga. Esto es el informe que quería compartir con ustedes, estos versículos y esta porción bíblica. Espero que haya sido de bendición. Yo los espero la semana que entra eh, y seguimos en el libro de Filipenses. La serie se llama Viviendo con fe y gozo en tiempos reales, en tiempos reales.